tal amigos? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a su muy querido canal de Derecha Mexicana. Y el día de hoy, pues bueno, traemos un tema también acorde, ya se la saben, ¿no? A este mes del orgullo. Y hoy tenemos el tema del deseo sexual. Vamos a estar comentando aquí varios capítulos de este interesante informe que se publicó en esta revista bastante prestigiosa de New Atlantis. Y bueno, este documento, como muchos más, ya lo saben por ahí, los vamos a estar compartiendo ahí en el grupo de Telegram. Suscríbanse por ahí a Telegram, entren al grupo. Por ahí ya saben que compartimos libros, información, material y demás. Y bueno, justamente vamos a arrancar con este tema del deseo sexual. ¿Y por qué comentamos este tema? Porque actualmente, ya se la saben, están legislando con esto. Entonces, si están legislando con algo que no tiene solidez, pues no le ve el sentido por el cual hacerlo, ¿ok? Ahora, el tema, bueno, este está en español aquí para que lo puedan ver mejor, pero pues aquí también está el link para que lo puedan descargar en inglés por si quieren sentirse, perdón, por si quieren verlo en su idioma original, ¿no? Ya saben que a veces al traducir hay cosas por ahí interesantes. Ahora, aquí hay una cita, ¿sí? Dice, si bien la orientación sexual puede tener la impresión de que es un rasgo biológico, innato y determinado, ¿sí? Las pruebas científicas sostienen que esa visión es insuficiente. Es decir, que no se nace, fíjate aquí, él lo está abordando de que no seamos exclusivamente heterosexuales, homosexuales o bisexuales, que hemos nacido así, sino que decir que esto es algo que se va formando. Dice, el concepto de orientación sexual es en sí mismo ambiguo, ya que puede referirse a un conjunto de comportamientos, a sentimientos de atracción o bien a una idea sobre la propia identidad. Los estudios epidemiológicos muestran una relación más bien modesta entre los factores genéticos y la atracción o el comportamiento sexual y no han logrado proporcionar pruebas significativas que la relacionen con unos genes en particular. En pocas palabras, la orientación sexual no es algo que venga de los genes exclusivamente. ¿Ok? No se nace homosexual, prácticamente, ¿no? Dice que, ojo, también porque está diciendo, no se nace heterosexual, sino que es algo que se va desarrollando conforme uno va creciendo, ¿no? Ahora, hay debates, ¿no? En cuanto a esto. Hay quienes dicen que se ha nacido así, obviamente nosotros sostenemos que no. Y aquí nos comenta un caso, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de Cynthia Nixon, una estrella de popular serie de televisión, Sex and the City. Sí conozco que existe, más nunca me ha tocado ver ese tipo de contenido, lo considero basura y pues también les recomiendo que no lo vean. Bueno, New York Times explica, dice, para mí es una opción y nadie tiene el derecho a definir por mí qué tan gay soy, ¿sí? Entonces ella pues comentaba una molestia, ¿no? Por si se nace o no, dice, ¿por qué no puede ser una elección? Y ojo, esto es completamente legítimo, ¿no? Una persona puede elegir ser homosexual, pues claro, ¿no? Es decir, siempre hemos argumentado la importancia de elegir libremente. Toda persona debe libremente elegir, pues, qué quiere hacer con su vida, ¿no? Entonces, si tú quieres elegir el camino de lo más homosexualidad, pues eres libre, ¿no? Eres libre de tomar decisiones. Acuérdense que siempre que hablamos de libertad, hablamos en varios ejes. La libertad es proporcional a la responsabilidad y a las consecuencias, ¿no? Entonces, tú eres tan libre como eres responsable. Si eres responsable, en la medida que seas responsable, vas a ser libre. Y en la medida en que puedas aceptar las consecuencias de lo que haces, pues obviamente también, ¿no? Entonces, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando entiendas que todo tiene consecuencias y que tienes que hacerte cargo de esas consecuencias, ¿no? Entonces, tienes que sujetarte también en ese tema. Ahora, por un lado, también, aquí nos habla un ejemplo de aquellos, ¿no? Que comentan de que pues, se pueden hacer así. Por ejemplo, y comenta que Lady Gaga, también es un caso muy interesante, ¿no? Esta mujer que siempre ha sacado cosas bastante polémicas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos también en el caso de la pandemia, ¿no? Ahí llorando de que, ay, no, en la casa me siento enclaustrada y malvado capitalismo, sí, vives en una mansión, ¿no? Sí, cualquiera. Y ahí en 2011, una canción, Born This Away, hablando de que se nace así. Por ejemplo, también Mark Joseph Stern, citando 3 estudios científicos, un artículo de la revista Science, escribía en Slate 2014, dice que la homosexualidad, al menos en el hombre, es obviamente, indudablemente e indiscutiblemente un rasgo innato, ¿sí? Ojo, mucha gente lo ha comentado, según los estudios de este doctor, de Simon Levy, ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Y Simon Levy, pues lo interesante es de que pues él comenta, ¿no? Comenta por ahí diversos temas
y uno de ellos es el tema del cerebro. Y él comenta, ojo, en su momento mucha gente le empezó a decir, no, Simon LeMay descubrió que había un cerebro homosexual, ¿no? Realmente no descubrió eso. De hecho, en el 91 él publica un estudio, en el cual habla de las diferencias cerebrales entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales. Y ojo, él dice lo siguiente, yo no demostré que la homosexualidad fuera genética, ni encontré la causa genética del ser gay. Yo no probé que los gays hubieran nacido así. Ese es el error más común que la gente comete al interpretar mi trabajo. Y tampoco localicé un centro gay en el cerebro. Ojo, aquí es importante comentar esto, ¿no? Porque pues en determinadas ocasiones hemos escuchado pues muchos argumentos en los cuales pues vaya, esta gente nos dice de que no, Simon LeVay descubrió el cerebro homosexual. Hubo mucha propaganda, ¿no? Respecto a ese tema del cerebro homosexual, pero no fue así. Simon LeVay dice, no, yo no dije eso, ¿no? Incluso por ahí, 2005, este psicólogo y escritor Leonard Sachs, él decía, biológicamente la diferencia entre un gay y un heterosexual es semejante a la diferencia entre un zurdo y un diestro. Ser zurdo no es una mera fase. Un zurdo no se convertirá un buen día en diestro por arte de magia. Algunos niños están destinados a ser zurdos cuando nacen y otros están destinados a ser gays. El problema con esa interpretación de Leonard Sachs es de que obviamente hay una correlación. El eje derecho y el eje izquierdo del cerebro tienen correlación con si somos zurdos o somos diestros. El tema es que no pasa lo mismo como la homosexualidad, ¿sí? No hay una correlación, no hay nada que te pueda decir que este niño salió gay porque su cerebro es así. No, no fue así. De hecho, tiene que ver más con otros factores que ya iremos abordando en otros videos, ¿no? Ahora también nos comentaba ese informe, dice, las interpretaciones populares de los hallazgos científicos presuponen a menudo una casualidad determinista, cuando en realidad dichos hallazgos no justifican esta presunción. Es decir, que no hay una manera genética en la cual se pueda probar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la orientación sexual y cuando hablamos justamente de este deseo sexual, es importante tener algunos elementos, algunos conceptos. Por ejemplo, hay un artículo de este tipo, Beniot de Sinet Lewis, un homosexual, fíjate, muy importante esto, ¿no? Este homosexual se sometió a una investigación allá en la Universidad de Cornell y participa en algunos ensayos para medir la excitación sexual, entre las cuales se incluía observar el modo en que las pupilas se dilataban en respuesta a imágenes de contenido explícitamente sexual. Es decir, pues hubo un estudio en el cual tú veías cierto contenido sexual y según tu nivel de excitación y cómo las pupilas se dilataban, ¿no? Te dictaba pues qué eras, ¿no? Entre comillas. Ahora, descubrió que de acuerdo con ese indicador, fíjate lo interesante, le excitaban las películas pornográficas de mujeres masturbantes, ¿sí? O sea, un tipo declarado homosexual se excitaba con ese tipo de contenido, ¿sí? Ah, caray, pues no se supone, no debería haber una correlación entre pues lo que tú entre comillas dices que eres, tu estilo de vida y pues con esto, la realidad es de que no. Entonces él se pregunta, ¿no? Él se pregunta aquí, dice, ¿acaso seré bisexual? Dice, me he identificado tanto con mi identidad gay, sé que adopté en la universidad y anuncié como homos y platillos entre familia y amigos que no me he permitido a mí mismo dejar aflorar otra parte de mí. Entonces pregunta, caray, pues no, a lo mejor no me conocía, ¿no? A lo mejor no me conocía como era antes, ¿sí? Dice, en cierto modo solo planteas esas cuestiones ya supone un anatema para muchos gays y lesbianas, ¿sí? Dice, a la derecha cristiana y a los movimientos de ex-gays, poco científicos y psicológicamente dañinos, les gusta compartir públicamente ese tipo de incertidumbres que ellos mismos han contribuido a crear. Al fin y al cabo, como gays y lesbianas declarados, se supone que tenemos de absoluta certeza, se supone que hemos nacido así. O sea, fíjate, siempre que, por eso esos estudios casi no se hablan, ¿eh? Uno los puede buscar, pero muchas veces no se habla de esto. ¿Por qué? Porque, no, es que le estás dando argumentos a la derecha cristiana, es que le estás dando argumentos a los fanáticos religiosos con esto. Pero acá no se supone que deberíamos guiarnos por la evidencia, no se supone que debemos seguir la ciencia, ¿no? Esa gente se la pasa y dice, no, la ciencia, y la ciencia ya refutó a Dios, no hay cuánta cosa, ¿no? Pero pues a ver, cuando te toca a ti, pues ahí sí, bien padre, ¿no? Ahí, no hay que hablar de esto porque esto le da argumentos a aquellos, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Con ese tipo de temas.
Y también comenta, dice, más allá de todo esto, ¿de qué forma, se pregunta, de qué forma las categorías de orientación sexual, etiquetas como bisexual, gay o heterosexual, ayudan a los científicos a estudiar el complejo fenómeno de la sexualidad humana? O sea, más allá de esas categorías, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Y ojo, esto es muy importante porque la sexualidad humana es compleja. Hay que partir de esto, ¿no? La sexualidad humana es muy compleja, no es meramente una cuestión de reproducción, porque no somos animales. No somos animales, ¿eh? Así meramente no somos, ya me quiero reproducir, órale, a lo primero que caiga, no, espérate. El ser humano es un constructor del hogar, ¿no? Entonces es importante entender esto, porque quererlo reducir meramente a esto, y es lo que comenta aquí el estudio, pues es caer en un error. Hasta ahorita no se puede probar que como tal se nazca, ¿no? Con una predisposición a ser homosexual y demás, sino que el deseo sexual es algo muy complejo y que no hay pruebas determinantes, ¿sí? Entonces, también lo comenta, una de las dificultades centrales a la hora de examinar y estudiar la orientación sexual es que los conceptos subyacentes como deseo, atracción, excitación, pueden ser ambiguos, ¿sí? Dice, la palabra en sí desear ya es diferente, ¿no? ¿Sí? En cuanto a voluntad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos del deseo, es complejo, porque uno puede desear muchas cosas, uno puede tener metas en la vida, que pueden estar fijadas o no, pueden ser realizables o no, pueden estar ambiciosas o no, ¿ok? Dice, sin embargo, con frecuencia el término deseo se pretende incluir elementos menos concisos, anhelos indefinidos, de una vida que en algún sentido no específico, de diferente o mejor. Un sentimiento incipiente de que algo nos falta o es insuficiente en nuestra vida o nuestro mundo. Cuando hablamos de anhelo, caray, hablamos de muchas cosas, ¿no? Incluso muchas veces cuando queremos algo y lo tenemos, ya no lo queremos. Ya, ya no nos llama la atención, ¿sí? Pasa muchas veces ahorita con esta sociedad, ¿no? Demasiado consumista. Quiero un nuevo iPhone, te lo compras, ya no lo quiero, ya como que ya le perdí el encanto, ¿no? Quiero una computadora tal, ya le perdí el encanto porque ya fui. Yo conozco gente que no sé, su sueño era ir a China, o ir a Cancún, o ir a algún lugar. Iban a ese lugar que querían, Japón, ¿no? A los otakus les encanta ir a Japón. Idealizan mucho eso, ¿no? Entonces, van y pues me ha tocado gente, no, pues la verdad es que no es lo que esperaba. La verdad, no. Pues sí, disfruté, pero más o menos, pues ya hice el gasto, pues ya que no. Entonces, muchas veces idealizamos cosas, ¿no? Entonces, justamente cuando hablamos del tema de la sexualidad, y es un tema muy complejo, pues también podemos caer en ese tipo de problemas, ¿no? Y también comento por aquí. Así pues, al evaluar tanto debates populares como estudios científicos sobre sexualidad, lo primero que debe apuntarse es que el término deseo se puede referir a aspectos distintos de la vida y la experiencia humana. Y aquí justamente habla de Stephen Levine, él lo dice, en cuanto al deseo sexual, la suma de las fuerzas que nos inclinan hacia un comportamiento sexual o bien nos alejan del mismo, ¿no? Entonces, es una suma de elementos, no es meramente una cuestión de vaya, no es simplemente una cuestión de quiero eso y ya, sino que es una suma de diversos elementos. Aquí también comenta, el consumo de alcohol o la búsqueda de afecto íntimo deberían agruparse como componentes del deseo sexual, ¿no? También decía, para cualquiera de nosotros el concepto de deseo sexual puede ser un tanto escurridizo. Caray, ¿cómo es posible que el alcohol o algunos problemas puedan estar involucrados, ¿no? Dentro del deseo sexual? Pues sí, ¿no? También están los famosos trastornos edípicos, es decir, que hay ciertos jóvenes que tuvieron problemas de niños, no tuvieron una mamá, y en vez de buscar esposa, buscan mamá, o niñas que tuvieron un padre ausente, y en vez de buscar un novio, un esposo, pues buscan papá, ¿no? También. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo este tema y más que nada ahorita, ¿no? En el cual se ensalzan un montón de parafilias y un montón de trastornos, ¿no? Que pueden hacer bastante daño. Ahora, hay ciertos fenómenos también, ¿no? Él dice, bueno, hay algunos contextos, hay algunos elementos que pueden ayudar a entender el deseo sexual. Dice, uno de ellos es el estado de excitación física, que pueden o no estar ligados a una actividad física específica, pueden o no ser objeto de percepción consciente, ¿ok? Yo, como comentaba este caso de este homosexual, que pues bueno, se excitaba viendo mujeres autocomplaciéndose, pues es un tema ahí porque eh, es bien sabido, ¿no? Que dentro del hombre, por ejemplo, el hombre puede tener hasta 300 hijos en un año, ¿sí? Si encuentra 300 mujeres. En cambio, una mujer solamente puede tener
un hijo. Por eso el hombre es menos exigente pues, al momento de reproducirse. No es importante entender esto, que la sexualidad es algo que es muy placentero porque nos reproducimos así. La sexualidad, si no fuera tan placentera, si el cerebro no lo tomara como algo tan placentero, pues nuestra especie se extinguiría, ¿no? Es un mecanismo en el cual se debe de perpetuar la especie. Por eso la sexualidad es algo tan placentero, ¿no? Por ejemplo, el tema de comer, ¿no? El tema de comer también puede emitir cierto nivel de placer, ¿no? Porque si no comemos nos morimos. Pero, así como comer, pues es algo natural, hay trastornos derivados de comer. Por ejemplo, dos trastornos de comer, la anorexia y la bulimia, ¿sí? Oye, ¿comer es natural? Sí, comer es algo natural, pero hay trastornos derivados de esa necesidad natural. El tema de la sexualidad es algo natural, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que la sexualidad sea lo mismo que comer, porque si no comes te mueres, pero si no tienes sexo no te vas a morir. Es muy diferente, ¿no? En este sentido. Además quiero usar esta analogía para decir que algo natural, como lo es el reproducirse, puede tener sus trastornos, ¿no? También. Entonces, otro elemento comentado por aquí es el interés erótico consciente, gran interés en encontrar pareja, una relación duradera. Es importante esto, ¿no? Porque el ser humano, pues, queremos forjar relaciones, ¿no? Es muy importante para el ser humano el forjar relaciones, la familia, ¿sí? Aspiraciones románticas, sentimientos asociados con pasiones pasajeras o enamoramiento de un individuo particular, inclinación a sentir apego por individuos específicos, motivación general de buscar relaciones íntimas con un miembro de un grupo específico, una percepción estética que se aferra a la belleza percibida en otros. O sea, hay muchos elementos, ¿no? Que pueden motivar el tema del deseo sexual, ¿sí? Ahora, filósofo, Alexander Proust, porque ojo, no nada más es una cuestión científica, también tiene que ver el tema de la filosofía, cómo entendemos la realidad, ¿no? Alexander Proust también comenta lo siguiente: ¿qué significa sentirse atraído sexualmente por alguien? ¿Acaso significa tender a excitarse en su presencia? Ojo, es un elemento, pero no siempre. Dice, no obstante, si el concepto de atracción sexual es una amalgama de conceptos, los de heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad tampoco son términos únicamente, sencillamente unívocos. Es decir, si hay demasiados elementos que componen la atracción o el deseo sexual, no podemos catalogarlo todo meramente como heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad. Es muy complejo el deseo sexual, ¿sí? Y ojo, lo importante aquí en esto es porque esto tendría que influir en cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí? Si esto es un tema complejo, en el cual no hay un consenso, ¿sí? Científico, en el cual se pueda probar todo tipo de cosas, ¿por qué entonces se hacen leyes con esto? Si el deseo sexual es algo complejo, es algo propio del ser humano, es algo que tiene múltiples factores, entonces, ¿por qué hacer leyes respecto a esto? Que cada quien viva su sexualidad responsablemente y como mejor lo quiera. Si una persona quiere vivir una vida heterosexual, sana, formar una familia, que lo haga. Una persona no quiere vivir esa vida y quiere ser homosexual, bueno, pues que lo haga, ¿no? ¿Sí? Obviamente con alguien mayor de edad, consensuado todo, obviamente, ¿verdad? Pero pues tampoco uno le va a dar por su lado, ah, bueno, pues estas dos personas se quieren unir, no, pues está bien, son un matrimonio y denle niños, no, no. Si naturalmente no se pueden reproducir, pues bueno, fue su elección. Vivan con las consecuencias de esa elección, ¿no? Porque, y lo hemos dicho siempre, dos mujeres o dos hombres pueden jugar a la casita si quieren, hagan lo que quieran, pueden jugar a la casita, pero los niños son aparte. Porque el derecho es de los niños a tener una familia, ¿sí? Y no el derecho de dos hombres o dos mujeres a tener un niño. Pero no es una mascota. Pueden tener una mascota, pueden tener un perrijo, un gatijo, lo que ustedes quieran, pero ahora sí con los niños no, ¿sí? Muy bien. Ahora, también el contexto, ¿no? El contexto, porque, ojo, también ya hablamos aquí de la fenomenología. Dice, porque de la experiencia humana está el significado del contexto global del que produce. Es decir, muy importante el contexto, ¿no? ¿Sí? Porque según la sociedad en la que llevamos, según los valores que haya, según las experiencias que llevamos, los traumas también que llevamos, pues esto va a determinar en cierto nivel el tema del deseo sexual, ¿no? Yo he platicado también que una vez me tocó conocer un caso, esto yo lo conocí, nadie me lo platicó, no lo leí, yo conocí a la persona de primera mano, esa persona fue abusada sexualmente por un familiar. Entonces, esa persona, la manera en cómo logró superar ese trauma o lo logró hasta cierto punto bloquear, fue hacerse la idea que no fue una violación, que fue consensuado y que dicho individuo era homosexual. ¿Sí? Es decir, le gustaba a la gente de su mismo sexo, ¿no? Y él mismo se convenció, no, no, esta persona no me violó, yo quería, ambos somos homosexuales
y no fue una violación. ¿Por qué? Porque fue un trauma, es un tema bien tremendo ese tema de la violación, ¿no? Por ahí se publicó un estudio, si mal no recuerdo fue el año pasado, en el cual comentaba que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sufrido algún tipo de abuso, ¿no? De abuso, acoso sexual, ¿no? Entonces es un tema tremendo, bien, bien lamentable aquí en México, que somos líderes, ¿no? Lamentablemente en ese tipo de problemáticas, Acapulco, ¿no? Con ese tema del turismo sexual y demás. Entonces, traumas pueden determinar una conducta, ¿no? Entonces, es un tema que sí es importante tocar y por eso yo creo que es bien importante que dejemos que los expertos hablen, ¿no? O sea, es decir, que realmente con evidencia se pueda hablar, se puedan entrar a debates, porque si un homosexual quiere dejar de serlo, él también es libre de hacerlo. Si un homosexual dice, ¿sabes qué? Quiero buscar ayuda y quiero ser heterosexual, quiero superar esta situación, puedo hacerlo. Oye, tú no vas a ser un alcohólico, deja que el alcohólico sea alcohólico, es su vida. Ojo, sí, una persona puede tener vicios, pues sí, o sea, cada quien puede tener vicios, es libre de hacerlo, ¿no? Pero si esa persona quiere ayuda, le vas a dar ayuda. Ahí está Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y otras entidades. El tema de las drogas, ahí tenemos a estos de Cristo Vive con los burritos, ¿no? También. Entonces, importante, ¿no? Que si tú quieres buscar ayuda, deberías de poder buscarla. Nadie te tiene por qué imponer un estilo de vida que a lo mejor no quieres vivir, pero va para las dos partes, ¿no? Porque muchas veces se critican, no, es que nos quieren imponer la moral judio-cristiana. La moral judio-cristiana es consentida, es consensuada. Yo elijo adherirme a ciertos principios o puedo elegir no adherirme, ¿verdad? Pero va lo mismo al revés, ¿no? Si una persona quiere salir de ahí, también debería poder hacerlo. También una de las características relativamente únicas del Homo sapiens, compartida solo por algunos otros primates, es que el deseo sexual no está exclusivamente ligado al ciclo ovulatorio de la mujer. No, pues eso es muy cierto, ¿no? No nada más el ser humano tiene relaciones sexuales por placer, perdón, para reproducirse, también está el elemento de placer. Dice, la experiencia del deseo sexual está cargada de una significación que va más allá de los fines biológicos, de la tendencia y comportamientos sexuales. ¿Sí? Y dado que la voluntad tiene una función en esos otros aspectos de nuestras vidas, resultaría razonable pensar que la voluntad también tiene una función en nuestra experiencia de la sexualidad, aunque se trate solo de un factor entre otros. Ah, caray, la elección, ¿no? Dice, con ello se pretende sugerir que la sexualidad, incluyendo el deseo, la atracción y la identidad sexual, sea el resultado de un cálculo de decisiones racionales y deliberadas, incluso en caso de que una voluntad desempeñe un papel importante en la sexualidad. Es en sí misma muy compleja. Muchas, tal vez la mayoría de las decisiones que tomamos y en las que interviene la voluntad no parecen ser procesos conscientes o totalmente deliberados. ¿Sí? Entonces, en este famoso proceso, en este universo, ¿no?, de datos, también es importante comentar lo que comenta mi tocayo Abraham Maslow, que es lo que denomina la autorrealización, ¿no? Obviamente va a haber cosas que me gusten, va a haber cosas que a lo mejor yo voy a cambiar de opinión con el paso del tiempo, ¿no? Y hay otras cosas que, pues al final de cuentas, me produzcan a mí cierta realización o ciertos logros, ¿no? Que ojo, también, y ojo, uno no puede tampoco argumentar que somos como los primates, ¿no? Como los animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de los delfines. Los delfines, es bien sabido que también hay grupos de delfines macho que acorralan a las hembras, las golpean, copulan con ellas a la fuerza, porque el delfín también puede puede ejercer la sexualidad meramente por placer, y uno no puede decir, ah, mira, los delfines macho acorralan a algunas hembras, a veces pasa, las golpean y copulan con ellas a la fuerza. ¿Cuál sería el equivalente en el mundo humano a esta conducta, no? Y la pregunta sería, si porque los delfines lo hacen, ¿está bien que el ser humano lo haga? Aguas, ¿no? Aguas con eso. Uno no puede decir que porque los animales hagan algo, también uno lo va a hacer. Porque el ser humano, ojo, por ejemplo, un animal tiene hambre, ¿sí? Un gato, un perro, tiene hambre, va a buscar lo primero que se encuentre de comer, ¿sí? Es un animal. Una persona tiene hambre y elige sus opciones, ¿no? Oye, tengo hambre. El de al lado está comiendo una torta, unos tacos. No, pues presta para que, como digan ahí en el sur, pues presta. No, ¿verdad? Oye, yo elijo, ¿qué hago? ¿Compro algo de comer? ¿Me espero a llegar a mi casa para prepararme algo? ¿Qué elecciones tengo, no? O sea, es decir, hay un instinto y una necesidad, caso comer, y yo elijo de una manera racional qué opción me conviene mejor, ¿no? ¿Sí? El tema igual con dormir. Oye, quiero dormir.
me voy a tirar en el piso a dormir. Un animal lo hace, un animal, quiero dormir, a ver dónde se me acomoda, ábrale a dormir, ¿verdad? El ser humano no es así. El ser humano lo analiza desde un punto de vista racional. Estás en horas laborales, se dio sueño, pues ni modo, tómate un cafecito y toca aguantar, ¿no? No pasa nada. Entonces, lo mismo pasa con la sexualidad. No podemos decir que como porque un animal haga algo con su sexualidad, el ser humano va a ser exactamente igual. Bueno, este libro, perdón, este informe de esta famosa revista de New Atlantis, pues ya saben, se lo voy a compartir ahí en el grupo de Telegram para que lo puedan observar. Y para aquellos que lo quieran leer en su idioma original, pues ahí también voy a dejar el enlace. Después vamos a ir compartiendo algunos otros hallazgos. Vamos a estarlo compartiendo porque me parece muy interesante lo que está platicando por aquí. Pero por ahora, hasta aquí le vamos a dejar. Bueno, amigos, como siempre me despido diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima. Bye bye.